Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. ¿Cómo dice? Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Amén. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor.
soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Hermanos, para mí un privilegio estar este día con ustedes y estar aquí en el templo y compartir esta palabra de Dios con ustedes, hermanos. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante y espero que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo puedan entender. Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites el don de la vida, Señor. Te pedimos a ti, Señor, que en este día tu Santo Espíritu abre a través de mi boca, Señor, y que tu Santo Espíritu también abra los corazones de esos audientes que van a escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos por tus bondades, Señor. Te agradecemos porque nos da salud, nos da vida, Señor. Te entregamos nuestros pensamientos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestro carácter. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tus bondades. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, en esta predicación que me da el privilegio, Dios, de estar aquí hoy con ustedes, les voy a hablar de un personaje muy, muy bonito. Para mí, uno de los más bonitos que tiene la Biblia, ¿sí? Entonces, voy a hablarle de un contenido y de pronto ustedes van a saber de quién se trata ese personaje. Dice: el cautiverio babilónico cambia la vida de Israel y trajo nuevos desafíos a su experiencia espiritual. La caída de la hegemonía de Babilonia puso al imperio medo-persa como la gran superpotencia del mundo antiguo. Así es como llega la historia de una reina. Ya ustedes se podrán imaginar quién es. Era muy joven, era judía. Es elegida para casarse con un rey muy poderoso de ese entonces del mundo. Desde esa posición puede proteger a su pueblo, librarlo de sus enemigos. ¿De quién estamos hablando? Sí, de la reina Esther. Pero esta no es solamente una historia romántica, como muchos suelen hablarla, ya que tiene lecciones espirituales muy importantes. Aunque el nombre de Dios no aparece en este libro, su provisión es evidente a lo largo de todo el relato. El autor asegura que la liberación es la consecuencia de una sólida fe. ¿En quién? En Dios. Le recuerda al lector los grandes resultados de combinar el poder divino y el esfuerzo humano, y además el autor reflexiona sobre los propósitos del uso del poder. Cualquiera que sigue el poder con un fin en sí mismo termina su vida como Amán. Ese es otro personaje de esta historia. Y cualquiera que use el poder como Mardoqueo será engrandecido, como lo dice el Señor en Mateo 23, 11, 12. Dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a entrar en tema, ya hablando de la reina Esther, y nos vamos a ir a Esther 4:14. Esta historia y este versículo que vamos a leer parte de la historia en dos, ¿sí? Como cuando Jesús vino aquí a la tierra y partió la historia en dos.
¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Esther 4:14 nos dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, el respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora llegará al reino. Hermanos, este libro podemos hablar varios puntos, ¿sí? Varios puntos. Podemos hablar de un evangelio de la prosperidad, ¿sí? Podemos también hablar de la vanagloria, también podemos hablar del carácter, ¿sí? Podemos sacar varios puntos de este libro. El evangelio de la prosperidad lo podemos encontrar en Esther 2:7, ¿sí? Ahí habla que ella era una niña huérfana, ¿sí? O sea, que sus padres habían fallecido. Y nos damos cuenta de que era una joven hermosa, ¿sí? También nos damos cuenta de que un tío tuvo esa visión en ella, y el tío se llamaba Mardoqueo, y adoptó a esta niña huérfana como su hija. Entonces ahí empieza la historia, y de esa manera podemos hablar del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque una niña huérfana, una niña que no tenía nada, llegó a ser reina. Entonces es el evangelio de la prosperidad. También podemos hablar de la vanagloria. Eso lo vamos a ver más adelante, que está en Esther 7:11. Ya entrando en tema, lo que acabo de leer en Esther 4:14, nos damos cuenta de que este versículo nos enseña, hermanos, que si nosotros cerramos la boca o callamos, como dice la palabra de Dios, las piedras hablarán por nosotros. Yo después, durante la pandemia, durante la cuarentena, la primera cuarentena intensiva que hubo, me dediqué a estudiar, a profundizar los libros de Elena G. White y también la palabra de Dios, el conflicto de los siglos, y aprendí muchas cosas, hermanos. Mi vida fue transformada aún más, y entonces me doy cuenta y ratifico lo que dije una vez acá cuando tuve el privilegio del que el pastor Bienvenido me bautizara junto a mi esposa. Yo le dije a él: heme aquí, estoy en disposición, voy a trabajar para la obra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros aquí, la pregunta es: ¿a qué venimos nosotros al mundo? ¿Sí? ¿A qué venimos? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. Entonces, en esta historia nos damos cuenta de que Dios siempre tiene el control, como lo que está pasando ahorita. Dios siempre tiene el control. Pero si nosotros ponemos la disposición, Dios toma nuestro barco, ¿sí? Y nos dirige. ¿Cuál es la disposición? Debemos primero orar o ayunar, como dice aquí en Esther 15. Dice: entonces Esther dijo que respondiera a Mardoqueo: ve, únete con todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebéis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue y hizo conforme a todo lo que había mandado Esther. Entonces, el primer punto, la oración o el ayuno, ¿sí? El segundo punto, hay que leer la palabra de Dios, conectarnos en la palabra de Dios, que por medio del Espíritu Santo Dios nos da un plan, ¿sí? Debemos testificar, tener buen testimonio afuera, ¿sí? Y llevar un alma a Cristo. Entonces, ese fue el plan que planteó Esther,
¿Y qué pasó? Ustedes ya pueden leer el capítulo 5, que ahí viene todo el desenlace, lo que el Espíritu de Dios le reveló a Esther que hiciera. Tanto así que en el capítulo 5, en el versículo 4, nos dice: Esther respondió. ¿A quién le responde? Al rey. Sí, place el rey. Venga hoy el rey y Amán a un banquete que le tengo preparado. O sea que Esther prepara un banquete, ¿sí? Pero ella se dejó guiar por el Señor, ¿sí? Se dejó guiar por el Señor. Entonces, cuando uno se deja guiar por el Señor y dejamos que Dios tome el timón y no nos desesperamos, Dios nos va guiando, nos va llevando. A veces uno se siente desesperado y es que yo quiero que ya el Señor me responda, ¿sí? Esta súplica, ¿sí? Me acuerdo de cuando estudiamos el primer trimestre de Daniel, antes de esa pandemia, antes del bombardeo que hizo Estados Unidos a Irán, que mató a un comandante, que todo el mundo se prendió la Tercera Guerra Mundial. Ahorita ya viene el tiempo, ya viene el fin del mundo. Y nosotros somos la única iglesia, hermanos, que tenemos el privilegio de estudiar un folleto de escuela sabática que es trimestral. Y arranca el año 2020 con Daniel. ¿Y Daniel qué es? Profecía. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Amigos que nos escuchan. Esta es la iglesia de Dios, que cuando nosotros nos dejamos guiar por medio del Espíritu Santo, vamos aprendiendo, ¿sí? Y yo leía a Daniel y estudiaba a Daniel, y me acuerda ese relato, cuando Daniel estaba ayunando, ya era un viejito, es más de 70 años, y ayunaba y pasó una semana y no recibía respuesta, y el ángel se le acerca: tranquilo, Daniel, que nos tocó luchar duro, y Jesús tuvo que haber venido en la tierra a pelear con el enemigo, y Daniel estaba desesperado, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios siempre tiene control de nosotros. Debemos confiar en eso, como la reina Esther. La reina Esther confió y siguió el plan, ¿sí? El plan, porque no fue solamente un banquete, fueron 2. Y al tercero ya Dios concede el deseo que ella le pide en el ayuno de 3 días y 3 noches, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que siempre el enemigo cree que está ganando la batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros desfallecemos. Pero eso no es así, amigos y hermanos, no es así. En Esther 5:11 nos damos cuenta de que el enemigo o el hombre que está en el mundo está pendiente de la vanagloria, de las riquezas, de los bienes, de las posesiones. Y eso hace de que nosotros tomemos un rumbo diferente. Y el rumbo es para allá. O cogemos para allá, o retrocedemos. Pero el rumbo es para allá. Entonces, vamos a leer Esther 5:11. Dice: y les refirió la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con el que el rey lo había enaltecido. ¿De qué personaje estoy hablando aquí? De Amán, perdón. Y como lo había honrado y lo había elevado por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, solamente a mí. Y también para mañana estoy invitado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real.
Entonces Zeres y su mujer y todos sus amigos le dijeron que hiciera un plan. ¿Cuál era el plan? Dice, haga una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a Amán e hizo preparar la horca. El enemigo cree que tiene el control. Él planea las cosas, pero él no sabe que Dios mira aún más allá. Eso me hace acordar cuando el ministro Steve estaba predicando sobre el endemoniado y él nos hacía una reflexión muy bonita, ¿sí? Que Jesús entra a la isla, hace el milagro, ¿sí? Saca los demonios, los demonios del endemoniado, el cananero, y los demonios le piden, las legiones le piden que los deje permitir allá meter a los cerdos. Y en ese entonces, pues el negocio número uno de esa población era los cerdos. Y claro, Satanás pensó, si yo acabo, me deja meter a los cerdos, mando los cerdos al fondo del mar, los mato, y aquí matan a este hombre, los mismos hombres. Pero Dios tiene el control y Dios mira mucho más allá. Sí, así fue. Los cerdos se fueron al fondo del mar. Los hombres vinieron a sacar a Jesús, pero Jesús deja al endemoniado y muchas personas fueron evangelizadas. Entonces, ese es el plan que tenía el enemigo que le había puesto a Amán. Todo se voltea. Ustedes pueden leer más adelante. Y entonces, en el 7 nos damos cuenta de la muerte de Amán. Entonces, hermanos, en Segunda de Reyes 21 nos damos cuenta de otro personaje, ¿sí? Ezequías. Ezequías era un rey muy próspero, ¿sí? Y Ezequías cumplió su tiempo aquí en la tierra. Dice el 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta Isaías dijo a Amós, el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás más. Triste una noticia de esas, ¿sí? Pero cuando uno está conectado al mundo, ¿sí? Cuando uno está conectado al mundo, cuando uno está aferrado al mundo y uno no quiere morir, ¿sí? Pero uno sabe que uno tenemos la vida eterna. Ezequías se olvida de eso. ¿Y qué hace Ezequías? Le clama al Señor que le permita vivir unos días más, ¿sí? Y ustedes saben la historia, hermanos. Isaías iba en el patio y ya Dios escucha la oración de Ezequías y a Ezequías le toca devolverse y le dice, listo, vas a vivir unos años más. Pero es triste, porque la historia termina muy triste. Y más triste es cuando en el Segunda de Reyes 20:13 dice, Ezequías los atendió, pero ¿a quién atiende ese personaje? Pues no hablemos de enemigos, ¿sí? Yo soy comerciante, soy médico veterinario, hablemos de la competencia, ¿sí? Entonces, Ezequías atendió a la competencia, ¿sí? Y les mostró toda la casa y sus tesoros, toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especias y ungüentos preciosos, su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no la mostrara, tanto en su casa como en todos sus
dominios. Hermanos, si nos damos cuenta, Amán hizo prácticamente lo mismo. Se sentó allá en su casa, se llenó de vanagloria y dice, yo sí soy próspero. Pero no dice, Dios me ha dado prosperidad. ¿No? Yo sí soy próspero, tengo una hermosa casa, tengo hijos alentados, tengo una esposa hermosa, tengo fincas, ganado, tengo un negocio que me vendo, soy el que más vendo en el municipio, en la ciudad. Eso es vanagloria, hermanos, ¿sí? Y cuando uno se aferra a eso, como Ezequías, termina muy mal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que él, cuando atiende a sus enemigos, ¿sí? Cuando atiende, él tenía que haberlos evangelizado, tenía que haberle hablado de cómo él había obtenido todo eso, ¿sí? Quién se lo había dado y cómo se lo había dado. Y haber dicho, esto no es mío, esto es de Dios. Dios me lo dio y Dios me lo puede quitar, como a Job, ¿sí? Pero él se llenó de vanagloria, igual que Amán. Vea lo que tengo. Y ahí nos damos cuenta de que Dios le enseña una lección y lo lleva a la cautividad con la cautividad babilónica. Lo entrega ya al rey de Babilonia. Entonces, hermanos, Satanás siempre pone en nuestras mentes el dinero, la plata, el oro, joyas, todo. Pero debemos dejar guiar por Dios, porque Dios nos cambia nuestro carácter si nosotros no somos transformados el carácter, y es lo único que nosotros llevamos al cielo. ¿Será que vamos a llegar al cielo? Entonces, ¿qué debemos cambiar? Nuestro carácter, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, ¿sí? Mi testificación, mi testimonio y la comunión con Dios. Y ya, para terminar, hermanos, nos damos cuenta de que todo lo que Esther planeó, ¿sí? Todo lo que Esther planeó terminó en lo que Dios había puesto en ella, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta en el capítulo 7, nos damos cuenta y dice, la muerte de Amán, todo lo que él planeó, así murió Amán. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre el control. Así que, hermanos y amigos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para buscar de Dios? ¿Qué esperamos para que Dios nos guíe a nosotros para poder llegarle a muchas personas, hablarles del Evangelio? A eso venimos aquí a la tierra, a buscar almas, a trabajar, ¿sí? Claro, no estoy diciendo que los bienes y las riquezas no las necesitamos, las necesitamos. Una vez yo tuve una experiencia, nos tocó quedarnos de un avión en un país que no conocíamos y es muy, muy difícil todo. Se le pasa a uno por la cabeza muchas cosas y ahí se da uno cuenta que uno, estando en un lugar de eso sin dinero, entonces es indispensable, sí, para la salud, sí, es indispensable para uno tener tranquilidad a veces, para la familia, pero también debemos ayudar al necesitado, pero no debemos aferrarnos a la plata, al dinero, a las cosas del mundo. Debemos soltarnos, coger las cosas con calma, ¿sí? Y dejarnos llevar por Dios para que Dios controle nuestras vidas. Dios nos ayude a dirigir nuestros negocios, que no nos toque vivir noches casi enteras sin dormir por un problema, una dificultad, ¿sí? Tener dolores de cabeza con los empleados, ¿sí? Entonces, cuando uno deja todo en manos de Dios, Dios siempre nos permite hacer ese plan. Pero ¿cómo es? Estar leyendo la palabra de Dios, aferrarnos de la palabra de Dios, estarle orando a Dios y pidiendo a Dios que Dios nos dirija,
no sean nosotros los que dirijamos. Amigos, aquí va a quedar un número telefónico. Aquellas personas que van a repetir esta oración, ¿sí? Y espero que comuniquen con el ministro Steve o el pastor y digan, sí, yo hice esta oración de fe y quiero buscar de Dios, quiero ser como esta reina que fue muy próspera, no quiero ser como este Amán que tuvo todo y en un momento quedó sin nada, ¿sí? O como este rey, Ezequías, ¿sí? Entonces, vamos a orar y vamos a entregar nuestras vidas, porque de esa manera es que nosotros llegamos acá, a arrepentirnos de nuestros pecados, a entregarle la vida a Jesús para que Dios nos guíe. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque hemos comprendido y hemos estudiado tu palabra, Señor. Te agradecemos por estos escritos que has dejado tú plasmado en esta Biblia, Señor. Y en este día, Señor, te pedimos, Padre amado, que nos perdones todos nuestros pecados, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Somos hombres pecadores. Y en esta noche te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, mis pensamientos, mis riquezas, mi entrada, mi salida, Señor. Y te pido que me perdones, Señor. Porque en tu palabra dice que si nosotros te aceptamos a ti como el Salvador, podemos estar escritos en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que nos permitas que nuestro nombre quede plasmado en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me ayudes y transforme mi vida, Señor, para que de hoy en adelante mis pensamientos solamente estén para adorarte a ti y glorificarte a ti. Que mis pensamientos, por medio de tu Santo Espíritu, me lleve a leer la palabra de Dios, a orar y a testificar. Ayúdeme a transformar la forma de ver, la forma de hablar y la forma de escuchar, Señor. Ayúdeme a transformar estos 6 órganos importantes que tú nos has dado, Señor. Transforma nuestro dialecto, transforma nuestras vistas, transforma nuestro oído, Señor. Transforma nuestros pensamientos. Te agradecemos en el infinito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, gracias, hermanos. Aquí queda el teléfono. Llamen el que haya hecho esta oración y vamos a estar orando por ustedes. Dios los bendiga. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. En sombra, en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca
roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén. Amén. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá.